en esta serie que se llama Cielos Abiertos, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Tenemos que ver los cielos abiertos en nuestra vida. No podemos pasar por la vida sin ver los cielos abiertos, porque eso significa que Dios está con nosotros. Hemos estado en esta serie viendo, ¿se acuerdan ustedes que nos hablaron cuando Jacob llegó a ese lugar y estaban las escaleras y él vio ahí a Dios? Pero ¿saben algo? Es tan interesante porque Jacob, si hubo una persona imperfecta, fue Jacob. Jacob quiere decir engañador, pícaro, pues, engañador, suplantador. Es que cuando uno lee la vida de Jacob, dice uno, pero ¿cómo puede este hombre ser el patriarca de Israel? Y eso nos da esperanza a todos, que no tenemos que ser perfectos para hablar el evangelio, para ayudar a otros, sino que el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Fíjense que en un retiro que nosotros tenemos, que un día se va a hacer aquí, primero Dios, fíjense que cuando terminamos esos retiros, nos dice, mire, lo que más me ha impactado son las prédicas de este y de este pastor. ¿Y sabe qué? No es la prédica mía ni la de mi esposo, sino de hermanos que han tenido una vida dura y que el Señor los ha usado. Y nosotros, al igual que el pastor José y la pastora Carlita, también tenemos estudios en teología y maestría y todo eso. Pero ¿sabe qué? El Señor me dijo, qué bueno, porque los testimonios de estos hermanos son desgarradores. Y el Señor me dijo, a lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Yo dije, qué bueno que sean estos los mensajes que impactan, porque de lo vil y lo menospreciado ha sacado Dios para avergonzar a los sabios. Y es que el caso de Jacob, ustedes vieron eso, esa historia, que él llegó después de engañar terriblemente a su hermano. Él llega y mira ángeles que suben y bajan, y era Dios. Y luego regresa a ese lugar y se da cuenta que ahí está Dios. Y también vimos cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Y luego hemos visto cómo se rompen los cielos. Fíjense que cuando en el capítulo, en Daniel, el libro de Daniel, dice que no llegaba y que si había cielos de bronce. Tú tienes que ver si hay cielos de bronce en tu vida, en tu familia, porque Dios le dijo a Daniel, desde que hiciste la oración y pediste, yo te respondí. Desde que, o sea, ya estaba la respuesta, pero no bajaba la respuesta porque había cielos de bronce. Entonces dice que Dios envió al arcángel Miguel, que se peleó con otros. Y ustedes tienen aquí, gracias a Dios, una buena doctrina, una pastora que habla de la guerra espiritual, que conoce el mundo espiritual, que sabe pelear esas batallas. Esa es una gran bendición, porque muchos cristianos nunca logran tener la victoria, porque no saben que existe un mundo espiritual que es real, que está ahí atrás. Mire, nosotros hemos visto personas siendo liberadas, y ¿sabe qué? Arrastrándose como serpientes. No sé si usted ha visto, pero mire, literalmente arrastrándose como serpientes, y que la lengua les hace así, se están arrastrando como serpientes, porque ahí está el enemigo. Y si nosotros no sabemos que tenemos que romper eso, entonces no podemos tener victoria espiritual. Pero este es el primer paso. Miren esto que hicieron. Y los de primer nivel llegan al segundo, tercero y cuarto, porque si estamos tan duros espiritualmente, ¿saben qué? La Biblia dice en Hebreos 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, donde están los demonios, los tuétanos y las coyunturas de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando nosotros tenemos rencor, por eso ahí viene la artritis. ¿Sabe? La artritis es producto de rencores no solventados. ¿Y sabe qué? Si usted tiene asma,
el asma, eso es probado, el asma son temores, son miedos que están arraigados, ansiedades que están arraigados en el alma. Entonces, pero vamos a ver en esta mañana cómo podemos nosotros recibir un milagro. Estamos en esta serie, cielos abiertos. Los cielos están abiertos para todos, pero muchas veces nosotros los cerramos con nuestras actitudes. Nosotros cerramos los cielos con las actitudes, porque ahí está la palabra de Dios para todos está la palabra de Dios. Mi papá me contaba algo, me decía, mire, la salvación por gracia es así, porque está las diostologías, si la salvación es por gracia o es por obras, si tenemos que hacer algo para alcanzar. Entonces uno se puede decir, pero si es que es por obras y está la predestinación, entonces pues qué injusto, ¿verdad? Pero saben, la mente de Dios no la podemos entender y los milagros no los podemos entender. Y si podemos entender un milagro, entonces deja de ser milagro. Porque si nosotros queremos meternos en la mente de Dios y decir, mira, Señor, tú me vas a proveer, pero de esta y esta manera, no, tú tienes que dejar eso. Tú no puedes decir, no le puedes ayudar a Dios, no les puedes enseñar a Dios. Es como que nosotros digamos, no, ¿cómo es posible que si yo doy el 10% de mi salario, entonces Dios me va a prosperar? ¿Cómo si voy a tener menos? Es que la matemática de Dios es al revés. En la matemática de Dios, si nosotros damos, Él nos va a dar. En la matemática de Dios, cuando Dios dice por aquí, Él va por otro lado. Pero nosotros no le podemos enseñar a Dios. Entonces, cuando es un milagro, nosotros no podemos decir, sí, es que el milagro se va a hacer así. Si es un milagro, decía alguien que el milagro tiene que ser tan grande que se vea que si no hubiera sido Dios, hubiera sido imposible que se hiciera. Pero muchos cristianos no comprenden eso, por eso están siempre en la miseria, están contando el dinero, porque no han entendido que con Dios la generosidad es así. Y no estoy hablando de la ofrenda del diezmo, no, ahorita no, pero solo estoy diciendo que así es la matemática de Dios. Yo les doy testimonio, he sido cristiana desde pequeña y siempre he dado lo que le corresponde al Señor. Y siempre he dado mi primicia. Primicia es el primer fruto que uno tiene de un trabajo. Si usted cambió de trabajo, el primer cheque que le dan es del Señor. Si su ganado tuvo una cría, ese primer chivito es del Señor, y así. Pero lo que quiero decir es que los milagros son por principios espirituales. Y entonces, si son por principios espirituales, nosotros tenemos que abrazar esos principios espirituales y tenemos que ponerlos en práctica. Y no tenemos que estar pensando, ¿cómo lo voy a recibir? ¿Cómo va a ser Dios? Les empiezo contando un milagro. Un hermano de la iglesia no tenía trabajo y bueno, tenía bastantes deudas, pero él servía al Señor. Y entonces un día apareció alguien y le dijo, ¿sabes qué? ¿Cuánto debes de casa? Le pagó toda la casa. ¿Cuánto debes de tarjetas? ¿Cuántas tarjetas son? Te voy a pagar las 2 tarjetas. ¿Y cuánto debes de la escuela de tus hijos? Tanto. Le pagó todo. Y ese es el milagro que Dios puede hacer en sus vidas. Y usted dice, pero ¿cómo? ¿Quién? Es que eso no importa. Dios va a mandar ángeles. ¿Y cómo Dios va a mandar ángeles? Fíjense, mire, y como diría mi esposo, todavía no he empezado a predicar, pero es que el Señor me está poniendo que les cuente. Fíjense que cuando Elías no tenía que comer, estaba en esa cueva Elías y no tenía nada que comer. Bueno, él fue a la casa de una viuda y entonces estaba con el niño y le dijo, ¿qué tienes de comer? Y entonces Elías le dijo a la viuda, ¿qué tienes? Solo tengo un poco de harina, un poco de aceite, y esto voy a hacer y nos vamos a morir con mi hijo. Ok, haz la torta de pan y me das a mí primero. ¿A quién se le ocurre que la caballerosidad de un profeta dice, es lo único que tienes de comer? Haz una torta ya para mí primero. Usted puede decir
muchas cosas legalmente, que es una falta de caballerosidad, que es una falta de ser profeta, pero era el principio espiritual de la fe. Y dice que ella hizo la torta de pan, le dio al profeta primero, y luego dice que ni la harina ni el pan se escaseó en el momento que había hambre en Israel. ¿Por qué? Porque era un milagro. Los milagros de Dios son diferentes. Los milagros de Dios son diferentes. Si tú quieres un milagro, pero no das el paso, no das el primer paso, ¿a quién se le ocurre? Dios quería ver el corazón. El corazón. ¿Me tienes a mí primero? Sí. Cuando Dios le pidió su hijo a Isaac, ¿a quién se le ocurre tanto que les costó a los pobres viejitos tener a Isaac? Y luego ahora le dice, mételo y le pones un cuchillo y lo matas. ¿Cómo se ocurre eso? Dios quería y le dijo, Dios, quiero ver si de veras me ama a ti. Tú no puedes tener otro ídolo, no puedes tener otro Dios. El dinero no puede ser tu Dios, tu casa no puede ser tu Dios, tu esposa no puede ser tu Dios, tu esposo no puede ser tu Dios. Ellos tienen que estar primero. Dios tiene que estar primero en nuestra vida. Y cuando Dios mira que está primero en nuestra vida, Él nos devuelve todo lo demás. Así como lo hizo con Isaac, no solo le dio un hijo, le dio muchos como la arena del mar, la promesa. Pero la matemática de Dios funciona diferente. Los milagros de Dios funcionan diferentes. Si tú quieres tener un milagro de Dios, tienes que actuar diferente. Tienes que actuar en los niveles espirituales. No puedes actuar como normalmente se hace. Yo he visto milagros en mi vida. Yo he visto muchos milagros en mi vida. Fíjense que cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, como a los 6 meses fui a hacerme un ultrasonido y me dice el radiólogo, señora, su hijo tiene síndrome de Down porque usted tiene toxoplasmosis. Su hijo puede salir con síndrome de Down, calcificación del cerebro, puede salir con retardo en el crecimiento. Y así me dijo, vaya y aborta ese niño, porque usted va a ser responsable, señora, de traer al mundo un hijo enfermo, porque le va a pasar calcificación de cerebro, retardo en el crecimiento, retardo en el conocimiento y hasta síndrome de Down. Así que vaya, porque usted va a ser responsable. Mire, yo salí de esa clínica llorando, me fui llorando y manejando el carro, no sé cómo llegué, pero lloraba y como estaba sola gritaba y le digo a mi esposo, mira lo que me pasó, mira lo que dice el doctor. Y él se quedó así. Y entonces lo que se me ocurrió es que le dije a mi papá y a mi mamá. ¿Y sabe qué? Yo dije, no le voy a contar nada a nadie, porque la gente le baja la fe. Usted tiene fe y la gente ¡de veras! Y la gente le empieza a bajar la fe. Y yo dije, no le voy a contar, voy a caminar bajo mi fe. Y mi papá conocía estos principios de la liberación. ¿Y sabe qué? En Nicaragua me estuvo contando el pastor Roger cómo liberó a un hombre que dice que era así como un gadareno. Y dice que le dijeron, ¿sabe qué? Le dijo papá, enciérreme aquí con él y le echa llave. Y dice el pastor Roger, le decía, no pastor, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Hágame caso, me voy a quedar con este endemoniado. Y por 45 minutos dice que lo liberó como por 5 días. Y dice, el pastor Roger me decía, mire, yo me sentía responsable de su papá, porque el hombre lo tenían amarrado en la casa. Y papá, no, déjeme aquí con él. Y esos principios de la liberación de que habla la pastora Carla, eso es cierto. Si ustedes no han experimentado la liberación, todavía no han experimentado el poder de Dios. Aleluya, porque las fuerzas espirituales son una realidad. Había otra vigilia. No he empezado a predicar, hermanos, vamos a tener que resetear ese reloj. Había otra vigilia allá y eran como la 1, 2 de la mañana. Y entonces dice que les dijo a mi papá, miren, ¿saben qué? Vamos a administrar liberación, vamos a liberar. Y en eso se para alguien allá, todos le cuentan eso. Y se paró alguien, yeah. Y ahí se acercaron los viejos, no, déjenlos, dice que le dijo mi papá. Y empieza aquí a pensar, que iba a pegarle a mi papá, déjenla. Dice que cuando se acercó, le dijo, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, las sueltas. ¡Pum! Cayó desvanecida. Y se cayó.
Se desvaneció y se desmayó. Ahora, ¿saben algo? Si nosotros no comprendemos esos principios espirituales, el diablo siempre va a estar ahí batallando con nosotros. Y eso que dice la pastora de abrir y cerrar las puertas es cierto. Muchas veces aquí se cierran las puertas, pero ustedes las abren en su casa. Ahí las abren en su casa de muchas maneras. De todas esas maneras, así abren las puertas otra vez de su casa. Pero realmente tenemos que sellar esas puertas para que nosotros realmente podamos ser libres. Entonces, quería contarles. Entonces empezó mi papá y mi mamá. Y recuerdo que mi papá me dijo: no se preocupe, vamos a estar atando y ligando y echando fuera el demonio, la voy a liberar. Hermanos, miren, yo he nacido en una cuna cristiana y mi bisabuelo oraba por mí y todo, pero aún así había ataduras del enemigo. Y esa vez recuerdo que mi papá se puso, mire, 45 minutos, así como era el disciplinado. Todos los días va a venir 45 minutos y hablándome al oído y decía: te equivocaste, Satanás, tocaste simiente santa, te vas. Aleluya. No puedo olvidar esas palabras que hablaba y le decía: diablo, te equivocaste, tocaste simiente santa, sueltas este feto, sueltas este bebé, lo sueltas en el nombre de Jesús. Si a usted le ha pasado eso, si usted está viviendo un cáncer, una situación, usted póngase a hablar en el nombre de Jesús al oído de esa persona y a declarar la palabra de Dios. Esa persona va a ser sana. ¿Y sabe qué? Me dieron a tomar un antibiótico ahí que podía tomar, pero yo sé que no fue eso. No fue eso. Después me hice la prueba y ¿sabe qué me dijeron? Usted está tan sana de la sangre que parece que ni siquiera quedó efecto de esa enfermedad en su sangre. Quedó limpia su sangre y no quedó ni siquiera rastro de la enfermedad. Ni rastro de la enfermedad quedó. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y eso es lo que quiero hablar. Que los cielos están abiertos para todos nosotros, pero tenemos que hacer algo. No podemos venir a la iglesia solo amparados en la oración, en la pasión y el servicio de la profeta Carlita, del apóstol Joselito. No podemos. Entonces yo vivo allá como quiero y solo vengo aquí para que oren por mí, así que fácil. No, tenemos que hacer algo. Porque miren, cuando tenemos un problema, tenemos que confiar en las promesas del Señor. Que el milagro sea tan grande que sea evidente que Dios lo hizo. Si usted se pone, ¿cómo? A ver, ¿cómo es esto, Elías? Que yo soy una viuda, soy una mujer sola y encima tengo que diezmar. ¿A quién se le ocurre? Porque las 9 partes te quedan benditas. ¿Y sabe a quién se le ocurre que lo único que tengo yo, que es pan, harina y aceite, voy a hacer una torta y te la voy a dar a mí primero? Dice, y no eres el profeta, tú me deberías de traer una bolsa de víveres a mí, ¿o no? Tú deberías de suplir mi necesidad. Tú, profeta, tú deberías de ayudarme aquí, ir a conseguir más aceite, conseguirme más harina, traerme una bolsa de víveres. Muchas veces nosotros queremos solucionar la vida de la gente con una bolsa de víveres y siempre tienen hambre porque no conocen los principios espirituales. Y usted les llevará bolsa de víveres, les va a poder pagar la renta y todo, pero si ellos no consagran su vida a Dios y no consagran su vida con la oración, siempre van a estar pobres, siempre van a estar deseando. Hay una mujer en nuestra iglesia, fíjese que ella, yo la conocí. El esposo se vino para acá y como pasa, la dejó embarazada de 3 meses, la dejó con 3 niños. Y ella le decía: no te vengas. Y aquí nunca le dio nada. Aquí se olvidó, no sé, se casó con otra mujer y se olvidó de ella. Y uno allá pues luchando con la gente. Y esta mujer, ustedes, sola, con esos 3 niños, vendiendo tostadas, atoles, fresquitos, licuados y así. Bueno, pero un día le pasó y se tuvo que ir a otro lugar porque le extorsionaron, se tuvo que ir a otro lugar. Para hacer la historia larga, corta, esa mujer, su hijo es bien inteligente, fíjese, el primer hijo.
Y no sé cómo empezaron con un negocio de vender internet. La cosa es que venden internet allá de la gente bien pobre donde nadie llega. Y ahora esa mujer, mire, cada vez y cada vez. Hace un mes nos llama: pastor, vengan pastores, vengan a orar por mi carro. Compré mi cuarto carro de reparto. Mi cuarto carro de reparto. Y el COVID me dice: pastora, yo terminé COVID, compré un terreno grande. ¿Y sabe qué? Ya tengo en cash el dinero para construir mi ofibodega. Voy a construir la bodega y la oficina. Fíjense. Y mire, esa mujer va para adelante en Latinoamérica sola. Pero me dice ella, mire, me dijo, pero mi diezmo no le falta al Señor. Siempre yo doy el diezmo. ¿Y sabe qué? Me dijo: yo me levanto temprano a orar, después me voy al gimnasio. Pero tiene su hermana, que su hermana está en una debacle. Miren, el esposo de la hermana, qué pena, era un gran hombre de Dios, era hasta líder y todo. Ahora toma, fuma, se fue con otra mujer. Y ahí está la esposa, pero la esposa reacia para ir a la iglesia. Y me dice la hermana, yo no le dije nada, ella predicándome a mí, me dice: pero mire, hasta que ella no busque de Dios, si ella no aprende a buscar de Dios en la oración, ella no va a ser libre de eso. Y ella siempre va a estar sufriendo. Ella me estaba diciendo a mí, yo no le estaba diciendo nada, ella me lo está diciendo yo. Pues sí, tiene razón. Mire, y un día dice que, fíjese, me dijo que gracias a Dios los hijos, mire, estudian en las universidades, ahora están en la alabanza, ellos están prósperos. En Guatemala, ella terminó la pandemia con un terreno pagado, con el dinero, mire, y tengo el dinero en cash, me dijo, para hacer la ofibodega. Y ahorita, miren, venga, fue a sacar a la agencia 2 carros de reparto, porque miren, no nos damos abasto, y mi empresa va a dar muchos empleos a muchas personas. Me dice, fíjese, yo le digo: hermana, qué tremendo. Pero mire, me dijo, yo todos los días oro y yo doy al Señor lo que es del Señor. Pero escúcheme esto: cuando ponemos al Señor en primer lugar, Él se encarga de nuestras necesidades. Pero hasta que no encontremos los cielos abiertos, hasta que no entendamos que hay cielos abiertos y que tenemos que penetrar esa atmósfera espiritual. Pero ¿sabe qué? Nosotros hay veces tenemos los cielos de bronce. ¿Cómo ponemos los cielos de bronce? Pues diciendo malas palabras, ¿verdad? Y nos ponemos a ver cosas que no edifican, ni leemos la palabra, porque mejor pasamos aquí, ¿verdad? Hermano, ¿usted ya vio cuántas horas al día pasan estas? Y la palabra no puede leer ni 15 minutos al día la palabra. Con 15 minutos al día que leyera todos los días, leería la Biblia todo un año. Pero se nos da, ahí están los cielos cerrados. Y si hay que venir a la iglesia, ay no, mejor me quedo. A ustedes los felicitamos, ¿verdad? Y gracias a Dios, los que están comenzando la vida espiritual, que pudieron ser discipulados, gloria a Dios, sigan adelante. Ahí están cerrando los cielos de bronce. Pero muchas veces vengan a la alabanza, vengan a la adoración, vengan aquí y nadie. Ahí es donde tenemos los cielos cerrados. Ahora tenemos que hacer algo. Fíjense, Jesús desea que hagamos algo para obtener nuestro milagro. Es que no podemos tener un milagro así y no hacer nada. Mire, esta hermana que le digo, tremenda. Pero mire lo que pasó aquí en San Juan 9, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Mire, Jesús pudo haber dicho: en el nombre de Jesús estás sano. Pero ¿qué hizo Jesús? De su saliva escupió, hizo lodo. Bueno, como que la saliva es algo que está contaminado, ¿verdad? Y el lodo está más contaminado todavía. Allá hay suciedad. Y pone ahí, ¿pero por qué Jesús hizo eso? Y dicen los estudiosos, fíjense, que de ahí de donde estaba al estanque de Siloé había mucho que pasar. Había tierra,
piedras, lodos, montañas, valles, se tropezaba y el hombre estaba ciego. Usted se imagina ese pobre ciego, mire por dónde es y así, y encima con los ojos lodosos. Más bien podríamos decir que le puso microbios en los ojos, porque en los ojos uno pone colirios que estén desinfectados, que lo más, no, lodo con saliva. ¿Qué más sucio puede haber que un lodo con saliva? Y ahí va el hombre, y ¿cómo hago? ¿Y por dónde? Pero es que Jesús, ¿pero para qué haces eso? Le decían en el camino. Si Jesús hubiera querido de una vez, Él tiene poder, te hubiera sanado de una vez. ¿Para qué tanto? ¿Para qué tienes que ir a la iglesia a cantar, a alabar, a ayunar? ¿Para qué tienes que ir a hacer todo eso? No, pero tengo que llegar. Y al fin, como pudo, dicen los estudiosos que es muy lejos y problemático llegar de él ahí hasta el estanque. Pero cuando llegó, él dijo: bueno, es que Jesús dijo esto, Jesús dijo que hay que hacer esto. Cuando usted tenga que repetir la palabra, es que no sé, es que no miro nada, pero Jesús dijo que lo tengo que hacer, yo lo voy a seguir haciendo aunque no mire nada, yo lo voy a seguir haciendo aunque no mire nada. Señor, no me alcanza el dinero. ¿Cómo voy a sacar 10%? Es que no, it doesn't make sense. Es que esto no es lógico que yo tenga que dar. No, pero lo voy a hacer en fe lo voy a hacer. Yo he sido fiel al Señor toda la vida, siempre. En lo que respecta a mi mayordomía, siempre he sido fiel y he visto la fidelidad de Dios. Ahora, miren, no solo fue ese caso del milagro. Dios quiere que hagamos algo. Oiga, el milagro del estanque de Betesda. Dice que se acerca a Jesús y le dice a mires, ¿qué te está pasando? Dice Juan 8, 5 y 11. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Usted se fue, 38 años que nunca había caminado este hombre, 38 años. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía de la enfermedad, que no podía hablar, 38 años, la vida entera, le dijo: ¿te gustaría recuperar tu salud? Pero es que es obvio. ¿Por qué le pregunta? Si el hombre tiene 38 años de no poder caminar, ¿por qué le pregunta? Elemental, mi querido Watson, ¿verdad? Los que se rieron tienen mi edad, porque esa es una serie de antes. Estamos en familia. ¿Saben algo? ¿Cómo me preguntas? ¿Quieres ser sano? ¿Te gustaría recuperar tu salud? ¿Por qué me preguntas eso? Claro que quiero. Y le dijo: pero es que cada año que al estanque de Betesda baja el ángel para ser removido, cada año ya no me da tiempo a llegar, porque cada año bajaba un ángel y cuando las aguas se empezaban a mover, ese era un milagro, porque tal vez el ángel no se veía, pero la gente miraba cuando empezaba y ahí estaban todos los hermanos, y solo el que entraba primero era salvo. Y entonces dice que le dijo: pero como soy cojo, ya no llego ahí. Yo les tengo una buena noticia: el estanque de Siloé está abierto para todos. Aquí en este altar está abierto para todos. Usted no es solo ahorita que vamos a decir que no es para el que corra primero que se va a hacer salvo. No, todos los que estamos aquí podemos ser sanos en ese estanque de Siloé, porque ese es el periodo de la gracia. Si tú vienes, hay lugar para ti. Todos van a ser salvos, todos pueden recibir su milagro. No tiene que ser uno nada más. ¿Y sabe qué? Y dice que Jesús le dijo: ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y mire, pero ese hombre, después de 38 años, él todavía estaba así. ¿Qué cuesta, verdad? Si uno a veces solo maneja un poco en el carro, ya sale. Ya me tuvieron las piernas. Y luego, y toma tu lecho. Eso le costó agarrar su lecho y vete a tu casa. Y dice que él fue después un seguidor de Jesucristo. Pero mire, tuvo que hacer algo. ¿Qué tuvo que hacer? Decirle a Jesús: sí quiero. Tú esta mañana le puedes decir: Jesús, sí quiero. Sí quiero, Jesús. Yo quiero ser sano de esto. Señor,
ayúdame, dame este milagro. Quiero una casa, quiero un carro. Señor, quiero que se restaure mi matrimonio, quiero que se restauren mis hijos, quiero que se restaure, que no quiero tener esta ansiedad. El Señor puede hacer un milagro en tu vida, y no es solo para una persona como el estanque del Siloé, para todos, para todos, para todos, para todos, para todos, porque estamos en la época de la gracia por el Señor Jesucristo, que podemos ser salvos por la gracia, no importando qué hagamos. Y algo más, miren, esta historia a mí me admira. Jesús sana a un paralítico. Dice en Marcos 2, 3 y 5: llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre de la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Mire, primero amaban, todos estos amaban al que estaba paralítico. Todos los que están aquí aman a todos estos que se graduaron acá. Quiere un esfuerzo que todos los que están aquí se gradúan. Usted tiene que llevarlos, poner gasolina, pagarles esto, llevarlo al otro, después todavía pasarlo a McDonald's o Burger King, prometerle muchas cosas. Usted deja de ir al gimnasio, deja de ir al golf, deja de ir al cine, deja de hacer, con tal de traerlos aquí y esperarlos, porque muchos son menores de edad que no pueden manejar. Así estos dijeron: este no puede caminar, ¿saben qué? Vamos a agarrarlo. Lo agarraron entre todos, ¿saben qué? En una camilla, costaba, si ahora cuesta cargar a alguien de un lado, imagínense en ese tiempo. Y luego se subieron al techo. Ese techo nos va a tocar que pagarlo, pero no importa, él vale la pena. Vamos a romper ese techo que no está. Y después lo tuvieron que pagar, porque no iban a dejar el techo así, que ahí también habían leyes terribles. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero no importa. Rompan el techo, rompamos el techo. Imagínense esos hombres, los 6 subidos, rompiendo, quitando las tejas. Luego quitaron la estructura de la casa. Después tuvieron que reparar vigas, lodo, las tejas, todo tuvieron que volver a hacer. Pero vale la pena, vale la pena. Si Jesús toca a este hombre, Él va a caminar. Y luego subidos todos, luego quitando el polvo, aquel relajo. ¿Y cómo le vamos a pagar el dueño? Saber quién es el dueño de esta casa, pero yo tengo dinero, yo voy a poner para que estos. ¿Y sabe qué? Abrieron y luego lo empiezan a bajar con ese cuidado para cada bajarlo sin GPS, ¿verdad? Sin nada de la nube. ¿Dónde? Pero ellos adivinaron dónde estaba Jesús y se lo ponen. Y dice Jesús: wow, pero qué grande la fe de estos hombres que bajaron a este. Y cuando lo mira, le dice Jesús: tus pecados te son perdonados. Y nosotros queríamos que lo sanara, no que le quitara los pecados. Pero ¿sabe qué? Es más grande ser sanado de los pecados. Es más grande ser sanado de los pecados. Y es más grande ser sanado, porque cuando el Señor sana tu alma y perdona tus pecados, eso es lo más grande que te puedes pasar. De ahí viene todo lo demás. De ahí vas a ser sano, de ahí vas a ser próspero, de ahí vas a tener buen hogar, de ahí vas a ser feliz en tu hogar. Todo. Pero todo se basa en que tú seas salvado primero y que tus pecados te sean perdonados. Mira, cuando mi papá dice que él, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, él padecía una alergia. De toda la vida había padecido una alergia. Y dice que cuando fue bautizado en el Espíritu Santo, esa alergia se fue. Mi mamá es todavía una gran pianista. Ustedes oyeran tocar a mamá, es lindo. Realmente ella es la música y no soy yo. Ella es la música. Pero ¿sabe qué? Ella dice que toda la vida tocaba el piano así, mire, dándole la espalda a la gente, porque a pesar de que ella era una gran pianista, un gran músico, pero tenía muchos complejos en su alma, porque de pequeña la llevaron a un orfanatorio y sufrió mucho en ese orfanatorio. Pero cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice que ella se levantó
todo. Y mire, se le fue la vergüenza. Ahora ya predicaba, leía libros, ministraba la alabanza y predicaba. Porque cuando Cristo llega a tu vida, las cosas son diferentes. Aleluya. Así que tenemos que hacer algo. Aleluya. Esta mañana vamos a hacer algo. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo voy a pedir que te pongas de pie. Aleluya. Vamos a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Y lo primero que quiero es que todos los graduados hagan algo. Por favor, los graduados pasan aquí. Vamos a ministrar el Espíritu Santo a todos los graduados. Aleluya. Démosle por favor un aplauso a todos los graduados. Aleluya. Todos los que se graduaron. Si tú no has tenido el bautismo en el Espíritu Santo, ahorita vamos a ministrar ese bautismo en el Espíritu Santo. Aleluya. Si todos los graduados quieren recibir un milagro, todos los graduados si quieren recibir un milagro ahorita, vamos a orar para que ustedes reciban un milagro. Oh, vas a decir: Señor Jesús, yo quiero recibir. Entonces, ¿qué es lo que has pedido? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un carro? ¿Quieres que se te paguen las tarjetas? ¿Por qué no tener la legalidad en este país? ¿Por qué no? ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Qué es lo que necesitas? Dios puede hacer cualquier cosa. Yo te voy a pedir, y los que están en las sillas también, yo les voy a pedir que levanten sus manos. Si usted quiere recibir un milagro, levante sus manos. Mínimo. Incline su cabeza, levante sus manos. Una cosa pequeña que usted puede hacer es mucho. Levantar las manos y cerrar los ojos es mucho, como le dijo Dios a Naamán: lávate 7 veces en el río del Jordán. No es mucho, pero hay veces ni eso queremos hacer. Ahora vamos a hacer una oración y vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Dile: Señor Jesús, te amo, perdona mis pecados. Tú eres un Padre bueno, que has dicho que si nosotros pedimos, tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús, bautízame en el Espíritu Santo. Quiero tener la señal de hablar en lenguas. Bautízame en el Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo more en mi alma, en mi cuerpo, en mi espíritu, y sean echados fuera todo espíritu inmundo que me ataque desde mi niñez. En el nombre de Jesús.